Buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más de Desayunando con la Dama de Hierro, Betty Pajés. Buen día, Carlos. Abogado Javier. de hierro y futuro gobernador de Puebla, si es que yo le hago la publicidad, Ay, ahora Javier Lozano. Muy buenos días. Y al constitucionalista número 1 de este país, un hombre probo, un hombre ético y sabe un chorro de lo que nosotros no tenemos ni la más remota idea, que es la Constitución. Diego Valadez, bienvenido a tu casa. Y amigo tuyo y de Sí. Beatriz. Javier, Muy eso, amigo. que eso es lo más importante. Muchas gracias. Un honor Diego. tenerte querido aquí, Diego. de veras, Bienvenido. abogado. Feliz de estar Uno de los contigo. mejores ¿Cómo se abogados. llama? Un placer. Yo me llamo Verónica. ¿Y cómo estás? Gracias. Muy contenta. Bueno, Ay, ya, di un número, mano. A ver, hermano, vamos por 9,000 likes. ¿Cómo lo ves? Sí. Sí, muy bien. Digamos. Vamos por 9,000 likes. Bueno, te invitamos por una razón. Gracias. Si pudieras explicarnos un poco qué es México hoy, a partir de lo que pasó viernes y sábado, es autocracia, dictadura, democracia, reina por un día, rey por un día. ¿Dónde vivimos? ¿Qué es México hoy? Es varias cosas a la vez, Carlos. Ay, fíjate. Porque la verdad es que una cosa es que haya tendencias autoritarias y otra cosa es que además de eso hay una sociedad democrática. Porque la autoridad puede propender al ejercicio abusivo del poder y arbitrario además. Pero la sociedad ha demostrado una madurez que hace 4 o 5 años muchos no imaginaban. Tal vez incluso nosotros podíamos haber tenido dudas acerca de qué tan robusta era la convicción democrática y la vocación liberal de nuestra sociedad. Y hemos encontrado que muchas decisiones del poder se han enfrentado a la sociedad y se han enfrentado a diversas instituciones que a pesar de sus déficits, a pesar de sus deficiencias, han funcionado. De manera que podemos estar desde muchos puntos de vista, no solo tranquilos, sino incluso satisfechos, porque la sociedad no se ha dejado manipular y porque muchas instituciones, repito, a pesar de las limitaciones que se les han impuesto o que ya traían, han dado respuestas muy razonables y muy responsables. De manera que tenemos esta dualidad de país y yo estoy convencido de que va a acabar prevaleciendo la visión democrática de la sociedad mexicana. Pero ¿cómo llamas lo que pasó el fin de semana? Eso, yo ya sé qué va a decir Javier, pero... no, yo ¿Qué quisiera le agregar pasó? algo a lo que dijo el maestro. No solamente es una sociedad democrática muy participativa, no solo activa, ya participativa, Claro. y cuya voz se está escuchando cada vez más. Así es. Sino que también estamos viendo con mucho agrado que hay poder judicial para rato, que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente... Con desde- 8. Con 8, claro, pues más que suficientes. Sí, 3 traidores. Más que suficientes, que sí están sirviendo de contrapeso, a diferencia de lo que vemos en el legislativo, sí están sirviendo de contrapeso y sí están haciendo valer la Constitución y las leyes que de ella emanan. Sí, hay muchos signos alentadores. ¿Verdad? Y también dentro del propio Congreso, a ver, el pluralismo ha ayudado. O sea, hay un grupo importante Sí. de legisladores en ambas cámaras que hacen valer su opinión y que no necesariamente tienen la mayoría para imponer un criterio, pero sí para señalar Suena fuerte. un rumbo y para dar una voz. Y tenemos también medios de comunicación, uno de ellos es este, y tenemos también organizaciones sociales. Y veamos las diferentes respuestas que se están dando a la sociedad y uno tiene que decir, hay una dinámica de libertades, de democracia, de búsqueda de las esencias de un sistema avanzado que es la igualdad, que es la responsabilidad. Creo que México ha aprendido mucho de lo que estamos viviendo. Y lo que tú decías, Javier, lo que vimos, por ejemplo, en noviembre y luego ahora en marzo, en febrero, ya de la movilización de la clase media mexicana convocada por un proyecto democrático, ahí tú participaste, Beatriz, bueno, todos, es la primera vez que podemos ver que la clase media mexicana se moviliza
con proyectos democráticos. Se habían dado movilizaciones, pero sobre todo con temas de seguridad, por ejemplo. Sí. Es normal que se den cuando hay cuestiones económicas de por medio. Diego, pero a ver, perdón, yo no coincido. O sea, sí, pero no. Hoy vienen, los dos abogados vienen muy optimistas. Sí, no muy manches. positivos. Y bueno, pero a ver. Es que tú quieres a fuerza oír malas noticias. Está la No, parte pesimista, la parte optimista. Pero a Yo ver, soy abogado y yo hablo los hechos. Nos dieron en la madre el viernes y el sábado. Sí. Rompieron con todo. Hicieron lo que quisieron. toda la semana. Se tomaron fotos con el presidente. Mira qué bien nos portamos y cuántos casos hicimos. Pero eso no se llama democracia. Democracia se llama así las marchas. Democracia se llama no permitir lo que están diciendo ustedes. Sí, eso es democracia. Pero lo que pasó el fin de semana, Javier, no tiene madre. No, estoy de acuerdo. No tiene, pero no ha acabado la historia. Pero ya No. se acabó, ya me lo No. dijiste. Espérame, me dijiste, van a ir a los jueces, a la Corte. Suprema, de ahí le van a decir a Morena, no sirven todo lo que hiciste porque tus trámites El no fueron los procedimiento. correctos. Entonces, chulos, hagan el procedimiento bien, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el procedimiento? La votación y va a seguir como igual. a ver, Yo Carlos. creo. A ver, Carlos. que lo van a cambiar. A ver, Pero yo creo que no estamos en contra, ¿eh? A ver. Porque justamente tú preguntabas cómo se ve México. Y yo dije, bueno, hay dos Méxicos. Hay uno que es ese, el de un sistema impositivo, autoritario y arbitrario. Y hay otro México que es el gran México, es el de la gran sociedad mexicana, que ese es el democrático. O sea, no lo vemos diferente. Yo creo que estamos a ver, Diego. Estoy de acuerdo. A ver, yo creo que debemos ir punto por punto. Creo que sería interesante. Tienes razón. Porque probablemente a Diego habría que preguntarle ¿cómo calificarías lo que sucedió precisamente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, donde vía el vapor, vía fast track, se aprobaron 18 reformas, violentando todo el procedimiento legislativo? La pregunta es, ¿qué futuro ves que tengan la aprobación de estas 18 reformas? Y por el otro lado, ¿cómo viste a la oposición? Porque evidentemente, sin duda, hay elementos muy valiosos dentro de la oposición, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Sin embargo, vimos a una oposición tal vez sorprendida, es decir, engañada, además traicionada, porque Ricardo Monreal les había prometido de alguna manera que habría un acuerdo ya para que cuando menos uno de los comisionados del INAI fueran nombrados, y sin embargo al final del día pues Morena terminó votando en contra. Pero ¿cómo viste ese esquema dentro del proceso democrático, Diego? Es decir, hay un partido oficial, un partido en el poder que está decidido a pasar por encima de la ley, por encima de la Constitución, para salirse con la suya. Tú como abogado y como constitucionalista, ¿cuál fue tu percepción de esto? En una parte coincido con esa visión que tú nos estás dando, Beatriz, pero creo que esa no es la relevante. A ver. Desde luego fue un atraco, digámoslo en una palabra. Fue un atraco al procedimiento democrático de un parlamento. Así es. Pero yo veo algo más grave que eso. A ver. Porque, a ver, una digresión. Si lo que le interesaba al gobierno y a la mayoría en el Congreso, que apoya al gobierno, era la aprobación de N número de leyes, podían haber hecho lo que hicieron o podían haberlo hecho bien, convocar un periodo extraordinario de sesiones y hubieran sacado exactamente lo mismo, porque la mayoría iba a seguir siendo igual, en el curso de 1 o 2 semanas. Y aplicando allí los términos estrictos de la ley del Congreso y de los reglamentos correspondientes a cada Cámara. Cada Cámara. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el objetivo no era, desde mi punto de vista,
la aprobación de ese paquete de leyes, con muchas de las cuales no estoy de acuerdo y seguramente coincidimos en no estar de acuerdo quienes estamos sentados a esta mesa y la mayor parte de la ciudadanía. Por ejemplo, la comunidad científica desde luego reprueba unánimemente lo que se hizo. Pero ese no es el tema. Mi impresión es que lo que se quería era producir exactamente lo que se produjo. Es decir, aquí hay una disciplina vertical. Y además lo que tú acabas de decirnos, el líder del Senado había ofrecido diálogo, había ofrecido parlamento abierto, había ofrecido nombramientos, había ofrecido escuchar todas las versiones, tanto del Congreso cuanto de la sociedad, abrirse a escuchar a diferentes sectores. Y de repente cambia. ¿Y quién perdió? Evidentemente quien perdió fue el líder de la Cámara de Senadores. Entonces, desde mi punto de vista, el objetivo no era aprobar la legislación tal como la querían, porque la hubieran podido conseguir en el curso de 15 días. La idea era demostrar quién manda y quién obedece. Pero ya lo ha demostrado 1000 veces, Diego. Nada más que estamos en la proximidad de la sucesión presidencial. ¿Y qué es lo que esto demostró? Que absolutamente todos, sin distinción en esa Cámara de Senadores, todas las fuerzas que corresponden a la mayoría gubernamental, se subordinaron. E inclusive vimos a muchas personalidades, de las cuales habríamos esperado una conducta y una actitud distinta, porque tienen una trayectoria profesional y personal con talante democrático, con respeto por los procedimientos, y no, todos se subordinaron. Es impresionante. ¿Qué es lo que vimos? Vimos los prolegómenos de lo que va a pasar cuando se dé la sucesión presidencial, porque no va a haber ninguna fractura. No. Todos van a correr a disciplinarse y todos van a decir, sí, qué bueno, y era la persona que todos queríamos. Y de ahí la reunión también que hubo con los 4 aspirantes. Esto fue un ensayo general de lo que viene en cuestión de, no sé si de semanas o de meses, pero es un ensayo general. Demostrar que todos se subordinan. Así fue. ¿Qué poder tiene? Oye, Diego, pero a ver, mencionabas hace un momento, sin duda, es decir, aquí la señal y el mensaje es muy claro. Aquí yo mando y aquí todos se disciplinan. Pero el contenido de algunas iniciativas que fueron aprobadas al vapor es muy preocupante. Y yo te diría fundamentalmente 5 de ellas que se refieren al fortalecimiento de la militarización. Porque 5 de estas iniciativas no solamente le dan más presupuesto a los militares, sino que también les dan más responsabilidades. Les entregan una nueva línea aérea, ¿no? Les entregan, por supuesto, el manejo, además de las aduanas y de los puertos. Ahora también les están entregando más aeropuertos, el manejo de más aeropuertos. Les están entregando el control mayoritario de la seguridad del espacio aéreo. En fin, también aquí hay una señal muy importante y muy preocupante: el avance de la militarización. Y tal parece, Diego, que están siguiendo el código o el plan de vuelo o la carta de navegación que en su momento usó el presidente Hugo Chávez en Venezuela, donde consideró que los militares eran fundamentales para mantenerse en el poder. Tú hace un momento hablabas del 24, es decir, estamos hablando de esta posición vertical de la autoridad, pero conjuntamente estamos viendo también que están recurriendo a las Fuerzas Armadas para cerrar la pinza. Sí, sin duda ese es el elemento crítico que estamos viendo con motivo de lo que ahora se aprobó en estas leyes, pero también con motivo de un proceso acumulativo en el que se les dio la construcción de los bancos, la construcción de un aeropuerto, la participación en la construcción de un ferrocarril y lo que tú decías, aspectos como el control de aduanas, como el control del espacio aéreo. Eso Bueno, ¿qué te dice en español, Diego? No, nos dice algo por lo que sí tenemos que estar preocupados. Pero yo supongo
que también los propios militares lo están. No creo que tampoco haya unanimidad en cuanto a considerar que eso está bien para lo que respecta a las Fuerzas Armadas, por una razón, porque nuestras Fuerzas Armadas son muy serias y muy profesionales y tienen una trayectoria de siglos ya de ser una organización, sí, castrense, pero con marcada obediencia por el poder civil. Lo podemos observar muy claramente. Perdón. Se los digo, a ver, la experiencia que nos dice. En 1940, el 90% de los gobernadores del país eran militares. Un altísimo porcentaje del Congreso federal estaba integrado por militares y los congresos en los estados también, de manera dominante, incorporaban clase militar. Cuando llega la decisión de darle el poder a los civiles, que fue en la transición de Ávila Camacho a Alemán, los militares aceptaron sin rechistar. Y la presencia de los militares fue sustituida, por la presencia de los abogados, que fueron los que entraron como gobernadores, como legisladores, como administradores. Y los militares mexicanos aceptaron. Y eran los militares que venían de la revolución, de haber estado en las armas, de haber combatido. ¿Qué nos demuestra esto? Que el militar mexicano tiene una trayectoria de obediencia al poder civil. Entonces sí, igual que a ustedes me preocupa lo que está pasando y no lo comparto, pero también estoy convencido de que cuando cambie el giro, el sesgo, el sentido, la orientación de la política, los militares aceptarán y obedecerán. Yo creo que sí. Como han obedecido. Yo creo que sí. Entonces, eso no me preocupa. A mí tampoco. Yo no tengo ninguna duda acerca de la disciplina y de la institucionalidad de los militares mexicanos. Yo estoy seguro que si ganamos en la elección presidencial, cuando el presidente entreviste a los 3 o 5 candidatos, los generales, pues los va a entrevistar antes de darle la secretaría a uno. Y supongo que una de las preguntas es, a ver, chato, ¿me vas a regresar todo lo que te dio este loco de López Obrador? No, presidente, pues ya nos lo dieron. Ah, ok, adiós. Sí, presidente, será un placer y un honor. Ok, eres secretario. Claro, pero yo creo que ninguno habrá... Job interview, ¿no? Yo creo que ninguno dirá que no, ¿eh? No, yo también. Pero a mí hay algo que me preocupa todavía más que la decisión política de este presidente, que además es un hablador, porque él prometió en campaña que regresaban los militares a los cuarteles. Lo ofreció, lo prometió, lo criticó. Él y Mario Delgado, ahí están las imágenes, ojalá se las podamos rescatar, cuando están con sus cartelones de que no a la militarización. Ellos se encargaron de echar abajo la Ley de Seguridad Interior, que por cierto, la Ley de Seguridad Interior la echa abajo la Corte, no por la cuestión de fondo, sino por el procedimiento que se siguió, ¿sí? Y esto lo que nos quiere decir, como en agosto pasado, en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el tema de los derechos de las audiencias se vino abajo, no por el contenido de la reforma, sino por el procedimiento seguido en las cámaras, lo cual nos deja ver lo que va a ocurrir con estas 20 leyes que pasaron como cuchillo en mantequilla, sin respetar los procedimientos del 72 constitucional, de, como decía Diego, la ley orgánica del Congreso de la Unión, de los reglamentos respectivos de ambas cámaras. Pero hay algo más grave todavía de todo esto. El artículo 129, para seguir con la línea de pensamiento de Diego Valadez, el 129 de la Constitución, y ya lo hemos leído varias veces en este programa, lo que establece es que, ahí está, perdón, vamos a ver la imagen. ¿Qué dice? No a la militarización del país. Este par de cínicos e hipócritas. Exacto. Miren cómo tenían sus cartelones ya hechos, miren la cara de seriedad, miren cómo nos atacaban por estar dictando una ley de seguridad interior que lo que hacía era acotar el papel de las Fuerzas Armadas en tratándose de la seguridad nacional, y una parte de esa seguridad nacional es la seguridad interior que está prevista en la Constitución como tal. Se echó abajo, pero ellos prometieron que regresaban los militares a los cuarteles. Ahora no solamente están en tareas de seguridad interior y seguridad nacional, están en tareas de seguridad pública. Y con el aval del PRI fue votada una reforma constitucional para que se mantengan en las calles hasta
el año 2028. Punto número 1. Punto número 2. Siguiendo el orden de ideas de lo que decía Diego, el artículo 129 constitucional lo que nos dice es que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede desempeñar más cargos y ejercer más funciones que las que estén estrictamente conexas a la disciplina militar. ¿Y qué es lo que están haciendo todos los días en este país? Otorgándoles capacidades y funciones que nada tienen que ver con la disciplina militar, sino que son más bien de carácter estrictamente civil. Entonces están distorsionándolo todo. Y vean hoy, les voy a poner el cartón, o si lo pueden localizar por ahí, el cartón de Obititlán de Calderón. No de Calderón. El Calderón es muy bueno. De Reforma. Ya que hablas, Sí. ya que hablas de lo militar, de eso lo hizo. Fíjate que... Entonces es muy preocupante esto, porque abiertamente contra lo que dice la Constitución están aceptando poder político y poder económico. Yo estoy de acuerdo con el doctor Valadez. A ver, claro que hay una disciplina, y esto es lo que caracteriza a nuestras Fuerzas Armadas. La disciplina siempre ha sido al Estado mexicano. Sí, a la patria. Lo que ocurre es que, como comentábamos hace un momento, ya con esto me callo, caramba, hoy lo que está queriendo demostrar el presidente, al costo que sea, es quien manda por encima de todo y de todos. Y lo demostró. Oye, Y lo demostró, Sí. incluidas las Fuerzas Armadas. Yo sigo insistiendo que nuestros abogados están bien hoy muy optimistas. Sí. ¿Verdad? A ver, fíjate, le platico a Carlos, a Javier y al auditorio. Yo conocí a Diego Valadez cuando Diego Valadez era un destacado estudiante de la Facultad de Derecho. Sí, hace Y ya andaba unos cuantos años. participando en el movimiento del 68. Así es. A ver, ¿verdad, Diego? ¿Qué ocurrió en el 68? Tenías un presidente autoritario que utilizó a las Fuerzas Armadas, es decir, unas Fuerzas Armadas obedientes, por supuesto, al presidente, para reprimir un movimiento estudiantil. Hace un momento tú decías, Diego, sí, y Javier, son Fuerzas Armadas que responden a la Constitución, que al final del día, y si gana la oposición, que ojalá que lo logremos, seguramente se van a ceñir nuevamente a los mandatos constitucionales. Pero, Diego, estamos hablando de que este presidente quiere utilizar también a las Fuerzas Armadas para su beneficio político, para su proyecto, Sí, para su proyecto político. Ya no solamente para él en lo personal. López Obrador trae un proyecto político autoritario que busca consolidar a través de un sucesor o a través de una sucesora. La pregunta es, la pregunta que se hace en México, y a mí me parece que es una duda y una preocupación muy válida, ¿qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas en caso de que Morena y el gobierno pretendan cometer un fraude e imponer el triunfo de Morena? Esa es una gran pregunta que nos hacemos. Buena pregunta. Sin duda. Ahora, las Fuerzas Armadas no tienen otra opción que obedecer al mando supremo. De manera que si cualquier cosa que pudiera ocurrir no sería tampoco imputable a las Fuerzas Armadas. No. Pero yo veo otro aspecto también sobre esto. Veo que el presidente está tratando de ocultar con cierta apariencia solamente un gran fracaso, porque él planteó que uno de sus objetivos era acabar con la corrupción. ¿Sí? ¿Y qué nos ha dicho cuando asigna progresivamente más y más tareas a las Fuerzas Armadas? Que les da esas tareas que no les corresponden, pero que se las da porque garantizan honorabilidad. ¿Qué está implícitamente admitiendo el presidente de la República? Que el resto del aparato administrativo Es corrupto. es corrupto. Nos lo está diciendo él. Son sus palabras, no son las mías. Él dice, esto se lo doy al ejército, el combate a la delincuencia, estas obras, esta administración de los bancos, porque las Fuerzas Armadas son honorables. Bueno, pues nos está diciendo a las otras formas de organización administrativa que también dependen de mí, no lo son.
Y eso, querida Beatriz, queridos amigos, es el reconocimiento de un fracaso. ¿Y qué te dice del INAI? A ver, si hay un organismo que funciona bastantemente, para no decir increíblemente bien, es el INAI. Sí, claro. Lo quieren quitar. ¿Y por qué lo quieren quitar? Los que no saben qué es el INAI es muy fácil. Es el Instituto Nacional de Transparencia. Y acceso a la información pública y protección de datos personales. O sea, si ustedes tienen una duda de cuánto gana neta el presidente, hacen una formulación al INAI y el INAI les dice. O sea, INAI es el que ha sacado toda la corrupción de este gobierno, así abiertamente, ¿no? Y en el sexenio pasado también, cuando bueno, era la Casa IFAI, Blanca, la Casa Blanca y todo, nos enteramos gracias al instituto. Sí, bueno. ¿Por qué lo quiere quitar López Obrador? O sea, ¿por qué quitar? Además, qué incongruencia. Él habla de ética, de honestidad, de no, bueno, es lo que le quiere venderle a su grupo de gentes, de que no hay corrupción y todo el desmadre. Quiere automáticamente quitar el INAI para esconder todas las tranzas y raterías de su gobierno. Claro. Que temprano que tarde se van a saber, porque es inevitable ver a los próximos nuevos ricos en los restaurantes a donde vamos nosotros. O sea, se dan y van a ver las bolsas, van a ver los coches, van a ver los viajes, etcétera, etcétera. El presidente que defiende que va contra la corrupción es el más corrupto. Y es más corrupto porque está escondiendo y quiere desaparecer el único organismo donde están diciendo cómo son las tranzas que tienen. Ese es todo el secreto para mí. Si no, no lo quitas. Es corrupto y es opaco. Voy a la primera. ¿Qué significa opaco? Opaco, pues que no es transparente, que no le gusta la transparencia. Correcto. Oscuro, ¿no? Mira, hace una muy buena reflexión el doctor Valadez, porque dice, hay un reconocimiento implícito desde el momento en que, en lugar de encargarle todas estas acciones, actividades, funciones, servicios, obras, etcétera, a la Administración Pública Federal, que depende directamente del Ejecutivo, lo hace encomendándoselo a las Fuerzas Armadas. Con eso hay un reconocimiento implícito de que aquí no pueden, que son corruptos y que apuestan por la honorabilidad de las Fuerzas Armadas. Pero hay un detalle, doctor. Esas mismas Fuerzas Armadas, sobre pretexto de la seguridad nacional, no están obligadas a licitar las obras y la contratación de servicios ni las compras que hacen. Uno. Y dos, tampoco están obligadas a revelar la información, a abrirla públicamente, como si lo haría cualquier otra dependencia. Si a eso le agregas que el presidente, yo estoy convencido de que Monreal no engañó a la oposición. Yo estoy convencido que Monreal sí quería hacer ese nombramiento ese día. Y estoy también convencido de que recibió un telefonazo de Adán Augusto por instrucciones del presidente diciéndole nada de nombramientos. Se queda como está el instituto y que se jodan. Entonces, ¿por qué? Porque todavía el presidente dice, no sirven para nada, cuestan $1,000 millones de pesos. $1,000 millones de pesos después de lo que se gastan estos miserables. No puede ser. Y que no sirve para el lana del INAI. Todavía se atreve el presidente a decir, ¿y dónde estaba el INAI cuando lo de García Luna? ¿Qué carajos tiene que ver García Luna con el INAI? El INAI es un instituto que facilita la información cuando el sujeto obligado no quiere dártela espontáneamente. Exacto. ¿Sí? Tú decías, ¿cuánto gana el presidente? Primero, acudes a Presidencia de la República y solicitas la información. Si no te sientes satisfecho con la información que te dio Presidencia de la República, te volteas con el INAI y le dices, oye, dile que me dé la información, que nos haga el payaso. Entonces va y le exige al sujeto obligado que dé esa información. Por eso está tan enojado el presidente, porque sabe que de ahí le están sacando a fuerza todos los datos, toda la información, todo lo de Segalmex, $15,000 millones de pesos. Es decir, claro que sirve el INAI, claro que nos sirve para dar información, para tener acceso a esa información pública. Pero ¿qué es lo que dice el presidente? Estamos en el mundo ideal, que no haya transparencia. Esto es una violación brutal también a la Constitución, porque no es una facultad discrecional como este pelado impresentable del senador Félix Salgado Macedonio. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Saben cuándo van a estar los nombramientos? Sí. Cuando nosotros queramos, porque somos mayoría. Claro. No, señor, no, señor. Las mayorías no son para eso. Esta no es una facultad discrecional. Esto es una obligación constitucional que debieron de haber cumplido en tiempo y forma.
y al no hacerlo están secuestrando o asfixiando a un órgano constitucional autónomo. A ver, Diego. Bueno, a ver, sí. Estoy muy enojado. Sí coincido en todo, pero no estoy enojado. Esa es la única diferencia. ¿Por qué no estoy Diego enojado? viene muy tranquilo. Sí, es muy atemperado. No, estoy de acuerdo en todo, pero ¿saben por qué no estoy enojado? Porque finalmente de esto nos estamos dando cuenta 130 millones de mexicanos. Y nada de lo que se haga en política, y estoy hablando ante uno de los políticos más experimentados que tiene el país, que eres tú. Muchas gracias, Diego. Y por supuesto, tú que tienes la experiencia no solamente de gran comunicadora, sino tú también has participado activamente en labores de partido y de Congreso. Bien. Saben que en política no hay absolutamente nada que se haga sin consecuencias. Pueden haber consecuencias inmediatas, pero hay una observación colectiva que va procesando las cosas y que cobra. A ver, lo que nos está pasando tampoco es algo que solo ocurra entre nosotros. Veamos el caso de España, que han tenido sin integrar nada menos que el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la oposición lo bloqueaba permanentemente. Aquí el panorama es al revés. La oposición quería la integración de los órganos y quien lo bloqueó fue la mayoría gubernamental. Pero esas parálisis institucionales se dan en Italia, se dan en España, se dan en Estados Unidos. Hemos visto los problemas para integrar, para la designación de los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos. De manera que todo proceso democrático implica estos riesgos. ¿Cómo hay que superar estos riesgos? Con mejores diseños constitucionales. Tendremos que entrar en el futuro, en algún momento, a revisar cómo integrar los órganos constitucionales autónomos, porque tal como está previsto por la Constitución en este momento, da lugar a que pase lo que pasa. Bueno, pero voy a otra cosa más importante. A ver, aprecio muchísimo a los integrantes del INAI. Y me pongo en su lugar y advierto las presiones a las que están sujetos, las incluso agresiones verbales de los que son víctimas, porque se les llama de todo, incluyendo que son corruptos, ineficientes y muchas cosas más. Cosas, desde luego, infundadas. Pero, además de las formas de proceder de estricto derecho, en toda democracia tienden a formarse actitudes y formas de proceder que corresponden a buenas prácticas políticas, a buenas prácticas administrativas, a buenas prácticas democráticas. El INAI no está en facultades de tomar decisiones porque no está integrado. Pero eso no impediría que el INAI conociera los asuntos que le llegan y sin que fueran decisiones de carácter vinculante oficial, sí hiciera pronunciamientos con valor moral. Interesante. Con valor de opinión pública. Puede convertirse de lo que es, en la norma, un órgano constitucional, en un órgano de opinión que también tiene valor. Claro. Como un ombudsman. Como concientización. Como concientización. ¿Pero tú crees que ese organismo le digan, dile a Carlos cuánto gana el presidente? Claro. Déjame en paz. Puede decir, no es una decisión, es una opinión que los integrantes del INAI estamos dando para que la opinión pública mexicana se forme un criterio. Yo creo que también tienen que darse este tipo de respuestas. Es como ocurre con las comisiones de derechos humanos. Son magistraturas de opinión. ¿De opinión? Sí, ¿no? Pues si el INAI no puede ser una magistratura de decisión porque no tienen integradas los números necesarios para que opere, pues que se convierta en una magistratura de opinión
que nos dé sus puntos de vista, que no se queden en silencio, porque también, pero ellos digamos, van a tener entrada, Diego, para darnos opinión. Claro que sí. Claro. A ver, ellos tienen... A ver, déjenme un poco comentar cómo está la cosa. El INAI está compuesto su pleno por 7 comisionados. Sí. El problema es que ahora solamente tiene 4 en funciones. ¿Quién tiene que hacer el nombramiento de los otros 3 comisionados que faltan? Bueno, de todos los comisionados, pero particularmente esos 3 que faltan, lo tiene que hacer el Senado. El Senado ya había hecho 2 nombramientos después de un año de tardanza, de demora. Hizo 2 nombramientos antes de que se fuera Paco Javier Acuña, que estuvo aquí con nosotros. Él se fue el 1 de abril pasado. Okay. Se queda con 4 entonces. Hace el nombramiento el Senado de 2 comisionados, con lo cual hubiera podido funcionar perfectamente. ¿Por qué lo digo? Porque no la Constitución, la ley secundaria es la que dispone que para poder sesionar válidamente y resolver los asuntos, tiene que haber 5 comisionados, cosa muy extraña, porque bastaría la mayoría, y si Pitágoras no es un vulgar estafador, 4 es mayoría en un número de 7, ¿sí? Entonces podrían funcionar perfectamente con 4, como lo está ahorita, pero no, la ley dice 5. Llegó el asunto a manos de Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le pidieron, oiga, excepcionalmente, además de conocer de nuestra controversia constitucional, permítanos resolver con estos 4 que estamos sesionando. La respuesta de la ministra fue no. ¿Para quién? Para darle gusto, obviamente, al presidente López Obrador. Pero la verdad no puede decir otra cosa, Javier, porque la ley es lo que dice. No podía la ministra decir, no se aplique la ley, ahora se aplica mi decisión. Temporal. Ahí discrepo. Bueno. Aquí está el tuit de ayer de Blanca Lili Ibarra, mi paisana acá, a la que le mando saludos. Dice, hoy se cumple un mes sin que el Pleno del INAI pueda sesionar por la falta de quórum legal. A la fecha tenemos más de 3,000 recursos en sustanciación, de los cuales más de 800 están listos para ser votados, con lo que se vulnera el ejercicio pleno de los derechos que tutelamos. Y lo que está diciendo Diego, yo creo que con sobrada razón es, estos 800 que están listos para ser votados, que los den a conocer. Claro. Que den a conocer cuál es la opinión del INAI. Es mi opinión, ¿eh? Pero claro. Aunque no tenga efectos vinculantes, jurídicamente hablando, les doy a conocer quién está fallando. No tienen por qué no hacerlo, Javier. Estoy de acuerdo contigo. Y además, digamos, ahí entra el diseño legal. En el próximo diseño que se haga, se tendrá que decir que el INAI resolverá por mayoría de los presentes. ¿Por qué? Es cierto, porque además hay otra cosa. Son 2 cosas que hay que corregir. ¿Sí? Una, que basta con la mayoría simple para poder resolver con 4 de los presentes. De los presentes. Que nada más hay un comisionado, porque no nombraron a todos los más. Pues es el que está presente, y es el que resuelve. Bueno, y segundo... O sea, se puede resolver con buena técnica de diseño normativo. Y segundo, quitarle la facultad de no objeción al presidente de la República sobre los nombramientos de los comisionados. Hay un conflicto de intereses natural. O sea, que el presidente tenga la facultad de que una vez que el Senado haga los nombramientos, como lo hizo, de esos 2 que ya les había comentado, dijo el presidente, los objeto. Oiga, no es usted objete. ¿Por qué los está objetando? Porque me pega la gana. Sí. Y tiene hasta 2 veces la atribución de objetar esos nombramientos. ¿Habría que quitarle esa atribución al presidente? ¿Ve el cinismo de que la van a poner en la Secretaría de la Función Pública? No, corrigió. ¿Sabes a dónde dice que se va? No. A la Auditoría Superior de la Federación. A peor. Bueno, no, a la Secretaría de la Función Pública, ¿sabes qué hizo? Le encargó todas las compras de gobierno. O sea, las compras de gobierno que tienen que ser revisadas por la Secretaría de la Función Pública, ahora están en manos de la Función Pública. Juez y parte. Y le quiere pasar las funciones del INAI a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué tiene que ver la Auditoría Superior de la Federación con las funciones del acceso a la información pública? Es que eso no importa. Exacto. Es decir, eso no importa. Vamos, no importa si hay lógica o no hay lógica en la adscripción de una X dependencia a otra. Es decir, ahí eso no importa. Yo creo que aquí lo importante es tapar al costo que sea la corrupción de este gobierno. Vamos, porque ves unas decisiones, ves una y otra decisión respecto al INAI, respecto a la posición de Loretta Ortiz, respecto a otras decisiones, y aquí lo que interesa al gobierno es que no se dé a conocer toda la corrupción y las irregularidades múltiples, como nunca creo, Diego, que se han cometido a lo largo de estos 5 años. Pero yo quisiera preguntarle algo al constitucionalista. A ver, lo que tú anotas, Diego, es muy importante. Ahora que decías, bueno, los comisionados del INAI deberían de tener una opinión
una opinión de carácter moral, cuando menos, para pronunciarse y dar una posición. Yo creo que una de las razones por las cuales el INAI no ha tenido este protagonismo, esta centralidad en la opinión pública como lo tiene el INE, es precisamente por esa ausencia, por este silencio quizás que han guardado los comisionados respecto a este tipo de opiniones que podrían tener en un momento como este. Para el auditorio, porque creo que en nuestra cultura política, la cultura de transparencia no ha tenido la suficiente fuerza, no la tiene. Tal no la tiene que muchos no tienen idea a qué se dedica el INAI, o por qué es importante la transparencia, o por qué es importante que un gobierno no sea opaco. Y sabemos, Diego, que especialmente los gobiernos autoritarios y las dictaduras no les gusta la transparencia. Pero yo le preguntaría al constitucionalista, ¿qué importancia tiene en una democracia la transparencia y un órgano tan importante como es el INAI? Sin duda tiene una importancia crucial, pero veamos también esto. En una sociedad siempre los déficits de un lado se compensan con los superávits de otro. El INAI se ha paralizado, desde mi punto de vista, se ha dejado paralizar, pudiendo haber actuado en los términos que decía. ¿Pero qué ha pasado? Que ese vacío que ha dejado el INAI lo han llenado los medios de comunicación. Y organizaciones de la sociedad civil. Y las organizaciones de la sociedad civil. De manera que sí, hemos dejado de enterarnos de desviaciones al debido proceso administrativo a partir de las informaciones o de las opiniones o de las resoluciones que nos dé el INAI. Pero siguen actuando los medios. Y tú eres una protagonista importante, como lo eres tú, Carlos, o como tú, Javier, en los espacios que además de como profesional de la política y del derecho tienes también como gran comunicador. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes? No paramos. No parar. Y, a ver, vayamos a los registros de información mediática. ¿Han aumentado o no han aumentado los niveles de sintonización de la sociedad con relación a los medios de comunicación? Sí. A los formales, a los informales, a las nuevas plataformas. A las nuevas plataformas, por supuesto que sí. Entonces, Beatriz, de ahí mi optimismo. Es la sociedad la que está supliendo lo que ingenuamente, lo voy a decir en esos términos, el gobierno cree que puede detener. Cree que puede detener el que nos informemos, cree que puede detener que estemos conscientes de la corrupción, cree que puede evitar que sepamos lo que está ocurriendo. Y la verdad es que sí sabemos lo que está ocurriendo. Es un poco lo que ocurría, ¿te acuerdas? En los tiempos de Echeverría, etcétera, cuando tenías el monopolio de dos cosas, de las concesiones de radio y televisión desde el Estado, sí, y después el papel para el periódico, sí, con PIPSA, ¿no? Entonces decía, si o te portas bien, o no te surto de papel y ya no publicas tu periódico, o te portas bien, o te cancelo te revoco tu concesión. Ahora, ¿verdad? Ahora no se Ahora puede. se dice, cancelo el INAI. Sí, pero están todos los demás medios que la sociedad ha soportado, alentado, digamos, soportado no es el sentido de tolerar, sino de dar apoyo. Sí. Bueno, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, sí, es una gran organización. Claro, muy bien. Lo que ha hecho Latinos también con sus trabajos de investigación son brutales, son demoledores. Y por eso el presidente no lo soporta, porque exhibe la verdad tal cual. Exacto. Bueno, muy bien, Javier. Muy bien, siguen Diego. De optimistas, siguen de optimistas. Vamos a acabar optimistas. Vamos hasta la producción. Y yo estoy muy de acuerdo con Diego. Por supuesto, la ciudadanía, las organizaciones ciudadanas, pero la ciudadanía mexicana, la sociedad en general, ha dado un gran paso adelante en términos de movilización, de concientización, de participación. Por supuesto, si algo le tenemos que agradecer a este pésimo gobierno
es que ha logrado sacudir conciencias Sí. y nos ha mandado Así a es. tomar plazas y a tomar las calles. Muy bien por nosotros. Muy bien por los que estamos, todavía esta pequeña o mediana parte de la población que estamos participando. Qué bueno por los medios Que va de creciendo, comunicación. Beatriz. Y que va creciendo. Sí. Qué bueno por los Y de medios de manera comunicación, sin duda. A ver, y estamos enterados de lo que hay que enterarse y de todas las irregularidades que está cometiendo este gobierno corrupto. Pero, a ver, en Alemania los alemanes estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo en las calles, en la represión y en la matanza de judíos. Sí. Sabían que existían estos campos de concentración Sí. y en Nicaragua actualmente la sociedad nicaragüense está enterada perfectamente de toda la corruptela de Daniel Ortega y de su esposa, y lo mismo los venezolanos saben lo que está ocurriendo en Venezuela con Nicolás Maduro, y también los cubanos, por supuesto, evidentemente que también ahí hay una nueva sociedad. agrega el Estado de México con las ratas. Muy bien, estas que- pero aquí alguien tiene el poder. Sí. Aquí hay alguien que tiene el poder y que y lo está utilizando y lo va a seguir utilizando para imponer sus decisiones. Y no sabemos en el 24, Diego, a ver, por favor, lléname de optimismo. Dime que en el 24 no se van a salir con la suya. Es decir, no solamente que no vayan a ganar, sino que perdiendo no vayan a tratar de imponer el triunfo de Morena por las malas. Y entonces ahí, ¿qué capacidad tenemos o podríamos llegar Sí, a no. tener la sociedad para revertir esa situación? A ver, Beatriz, temo que me has puesto en una posición en la que voy a dar ahora una versión pesimista. Ah, bueno, a ver, venga. A ver, venga. Pues a eso te quiso brillar, Sí, hombre. no, la ¿Cómo verdad lo es que conoces? la inteligencia, ya sabemos, la inteligencia de Beatriz es un estilete. A ver. No, porque ahora sí me planteas un tema muy diferente y desde mi punto de vista, ahí sí hay enormes elementos para que estemos muy preocupados. Miren, la elección de 2024 no se resuelve en 2024. Es más, 2024 es un episodio efímero, transitorio, porque la verdadera clave del poder está en 2027. Miren, uno de los problemas que se tiene con el presidente de la República es que a veces en una especie de estereotipo se trata de presentarlo como una persona que se equivoca, que no tiene conocimientos, que actúa arbitrariamente, eso sí, pero que actúa caprichosamente, y eso no son caprichos. El presidente tiene una, y no hay que subestimarlo, uno de los Claro. riesgos con el presidente, y creo que claro. muchas personas han incurrido en él, es subestimar su enorme inteligencia. ¿Por qué lo digo? Miren, cuando convoca la revocación del mandato, y lo platicamos a esta mesa, Sí, ¿cómo no? aquí lo estuvimos comentando, se dio un fenómeno que no se da en ninguna otra parte del mundo, que fuera el propio presidente el que estuviera promueva, invitando a ¿no? la sociedad para que lo revocara, y sus principales colaboradores, y quien consiguió los votos necesarios, Fue las Morena. firmas, fue su propio partido. ¿En qué consiste la revocación? Es decir, queremos destituir al presidente. Que su propio partido dijera queremos destituir al presidente, pues era una verdadera trampa. Realmente no le interesaba eso. Lo único que le interesaba era establecer al presidente de que esa revocatoria se llevaba a cabo. De manera que la elección de 24, Beatriz, no corre riesgos en 24, Qué interesante. corre riesgos en 27. En cualquier sentido, si quien gana es de la oposición, va a tener una movilización en la calle durante 3 años Y lo tumban en el 27. para tumbarlo en el 27. Con revocación. Con revocación de mandato. Es que hay esto, Carlos, el diseño, ¿cómo está? ¿Qué nos dice la Constitución? Que para que surta efecto, sea vinculante, tiene que votar el 40% de la lista nominal. Ocurre que la lista nominal es inferior en número al padrón, porque el padrón corresponde a los que están solicitando su credencial, y la lista nominal corresponde a los que ya tienen la credencial. Entonces, en el padrón es el que solicita, muchos ya la tienen, pero la están solicitando, entonces el número es mayor.
si vota el 40% del padrón, que es como unos 2 o 3 millones, si no me equivoco, hay que ver las cifras, inferior al otro. Pero son como 90 millones de mexicanos. Pensemos 90 millones. Pensemos que vota el 40. Y de ese 40, con que vote... En el 17. En el 27. 27, perdón. Con que vote de ese 40, la mitad más un voto... ¿Para la revocación? Para la revocación del presidente se va. Esto significa que si alguien gana con 30 o 40 millones de votos, bastará con 20 millones de votos para derrocarlo. Pero tú crees que no. Esa ley no se puede quitar cuando entre el... No, está en la Constitución. Está en la Constitución. Entonces, lo amarro ahí. No la puedes quitar. Bueno, podrías reformar la Constitución, pero no vas a tener la mayoría calificada. Pero es que... Hoy no, pero si ganamos mayoría... Sí. Pero mayoría calificada de 2/3 partes. Y 2/3 partes. De las dos cámaras. Y con 21 estados gobernados. 22, porque ahí viene el Estado de México. Entonces, eso no lo van a cambiar. ¿Y qué significa esto? Que si gana la oposición, a los 3 meses, a los 3 años, lo derrocan. Pero que si gana su propio partido y quien gane se mueve 1 centímetro, no digo 1 pulgada, que ya es mucho, 1 centímetro en cualquier sentido que no le guste al expresidente, también moviliza también a la gente. También lo quitan. Qué interesante. ¿Y qué va a significar esto? Y lo vamos a ver dentro de muy poquito. Todo lo que estoy diciendo, mi error se va a poder demostrar en cuestión de meses. Ustedes van a ver. Cuando llegue la hora de hacer las listas para el Congreso, que será en enero o febrero del año próximo, quien va a determinar quiénes van... ¿Es él? Es él. Porque va a tener el control del Congreso. Si tiene el control del Congreso, recordemos que cuando hay revocación, si la presidenta o el presidente resultara revocado, quien asume la presidencia es el presidente de la Cámara de Diputados. De manera que, Beatriz, sí, comparto tu preocupación con relación al 24, pero el 24 es muy efímero. Lo importante es 27. ¿Y qué significa eso? Que podamos tener 3 años desastrosos. 3 años con un déficit de gobernabilidad, porque quien ocupe la presidencia de Morena o de la oposición va a estar absolutamente copado. Y desde la calle se va a estar generando la movilización para 3 años después. Si esa persona no es la que el presidente quería, para afuera. Para afuera. Fíjate lo que nos está diciendo Diego. Mira, lo que vamos un corte, no se vaya porque lo que nos está diciendo Diego entre líneas. A ver, Diego, es decir, tú dices, si al expresidente López Obrador no le gusta lo que está haciendo su sucesor o su sucesora, lo vota. Lo vota. Lo puede votar. Es decir, ¿estamos hablando de un maximato? No, porque te voy a decir por qué. Porque yo soy un admirador de Calles. Bueno, yo también, pero entendiendo la figura. Es decir, sería un expresidente manejando los hilos políticos y el control político pero a la inversa de lo que hizo Calles, porque Calles tomó el control, y así lo dijo, para darle apoyo al presidente. Hubo problemas con... Cárdenas. No, con Cárdenas. Con Cárdenas él se plegó. Si él hubiera dicho, no, presidente Cárdenas, el que te va a hacer es tú, el que se va es Cárdenas. Sí, ¿verdad? Porque el que tenía el control de la mayoría de las jefaturas militares, de los gobiernos y la mayoría del Congreso, era Calles. Y dijo, no, voy a ser congruente con mi sentido de institucionalidad. Y si el presidente dice que me vaya, me voy. Por eso te digo, no sería un maximato al estilo Calles, claro, que fue un maximato en pro de la institucionalización con más del madurez país. Y racionalidad. Un maximato al estilo López Obrador. Pero a ver, Diego, es decir, y si no quieres contestarme porque sería entrar al terreno de la especulación, pero finalmente entendemos que no cualquiera de los 4 le garantizaría a López Obrador el control después de estar fuera de la presidencia. Tuvo, por ejemplo, el caso de Claudia Sheinbaum, que algunos consideran que sería la más manejable, la más manipulable. La incondicional. No el caso de Marcelo Ebrard, quizás sí el caso de Adán Augusto López. Beatriz, cualquiera que sea el sucesor, que se desvíe, como dije hace un ratito, 1 centímetro, lo pone fuera del poder
3 años después, porque es el dueño de la calle. Realmente quien tiene la capacidad de movilización es el presidente de la República. Es que tiene un punto muy importante, Diego, porque está diciendo, cualquiera que sea el presidente, sea de oposición o sea del régimen actual. Claro. O sea, para efectos prácticos, tu tesis aplica perfectamente bien en ambos casos. En ambos casos. Tanto si eres de Morena, ¿no? Cuanto si eres de la oposición. Porque ¿quién va a tener la movilización en las calles? Este señor. Hay que ver cuáles son los índices demoscópicos, es decir, la aprobación de la base social para el presidente. Es un 58%. Hoy aparece en el Financiero, 58%. Según un periódico que es medio amigo de Andrés. Él termina en 50%. Así es. O sea, es Pues muy es un bajo. chorro. Pues es un chorro. Es muy bajo con alguien que arrancó con 84 y termina en Y les voy a decir, déjenme poner un ejemplo, porque además ayer vimos las imágenes en Francia, ¿no? Por el Día del Trabajo. ¿Por qué a mí no me gusta nada la figura de revocación de mandato? No me parece que sea de veras una democracia participativa. Es un absurdo. Es un absurdo. Es un absurdo. Ya votaste por 6 años. Tú votaste, adiós, pero ya no solo. acabaste. Es un incentivo para no tomar las decisiones que se necesitan Para en la un país. inestabilidad. A ver, en un país, un jefe de Estado, auténticamente hablando, toma decisiones graves. Administra medicinas que son amargas, pero no son necesarias para la salud de su país. Mira, lo que hizo Macron, de subir de 62 a 64 años con el aval de la Corte en Francia para efectos de la jubilación, ve cómo cómo incendiaban París. Es decir, lo cual es una irracionalidad. Es una irracionalidad increíble. Descomunal. Aquí en México lo que hizo Bartlett fue bajar de 65 a 55 años la edad de jubilación en la CFE, claro, con nuestro dinero, no con el de él. Bueno, ¿a qué voy con esto? Con una decisión como esas que tome el presidente en los 3 primeros años, lo tumban en la revocación de mandato. Lo tumban. ¿Por qué? Porque es impopular, aunque sea necesario. Claro, en el largo plazo, ¿ves? Claro. Entonces lo que estás diciendo se agrava con esto. El presidente tendrá que ser un obediente ciego al presidente López Obrador, al expresidente López Obrador. Absolutamente sumiso. Sumiso y buscando la popularidad, sobre todo el aplauso de él. Qué grave lo que nos acabas de decir. Y fíjate, lo que está diciendo Javier no es cierto. Además, fíjate, lo que está diciendo Javier, lo que está diciendo Diego, esto nos impone un reto a la ciudadanía. Porque esto significa que efectivamente tenemos que ir creciendo cada vez más y fortaleciéndonos cada vez más en nuestra organización para contrarrestar precisamente la movilización. Es una pelea David contra Goliat. Yo lo he dicho casi ya cada programa. A ver, ¿cuál es la elección presidencial David contra Goliat? ¿Quién es David? Nosotros. ¿Quién es Goliat? Andrés. ¿Por qué es Goliat? Primero porque no sabe perder. Es un neurótico que no conoce la derrota y no lo admite. 1. 2. Es un presidente que tiene más dinero que Alibaba. Todo el dinero del mundo. Tiene 21 o 22 gobernadores con todo el dinero del mundo. Tiene al ejército bajo su mando y tiene a los narcos bajo su mando. Entonces, ¿cuál es cómo es la onda? No, y además otra, ¿cuál es y los beneficiarios de sus programas sociales, incluidos algo tan absurdo, ridículo e inútil como Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, ¿cómo vamos a ganar esta elección? ¿Cómo vamos a mandar al carajo a todos ellos? Votando. No hay más. Entonces, o van ahorita y saquen por favor su credencial de elector, si ya la tienen vencida o no tienen, si sus hijos, amigos, compadres, compañeros de trabajo no la tienen, por favor invítelos a que vayan ahorita, se metan a internet al INE, hagan una cita en el INE cerca de su casa. No hay gente, no hay elecciones, se las regresan, los trámites son rápidos, porque en enero... El avión. Porque en enero ya no hay una seguridad total que le den su credencial de elección para junio. Entonces, por el amor de Dios, no hay otra forma de ganar. Por Dios que ya le he dado yo 40,000 vueltas. La única forma de ir es que el 74% o más de la población que tiene credencial de elector tiene que ir a votar. Esa es la única onda que nosotros, ciudadanos, tenemos para darle en la madre a Andrés. Si no, nos van a hacer pinole. Pero fíjate, aún ganándole a Andrés la presidencia,
el riesgo. que Bueno, pero apunta- ya veremos Pero hay un después de factor, eso. Javier, hay un factor. Sigue latente. Y me da mucho gusto, porque esta convocatoria es una convocatoria al optimismo, ¿no? Claro, Sí, claro. claro. Y por una vía pacífica, ¿eh? Inscríbete Claro. y vota. Eso me encanta, pero sí hay una clave y hay una salida. A ver, Miren, todo se está centrando en la sucesión presidencial. ¿Qué les he dicho? sí. No en el Congreso. Y hay que pensar en el Congreso, ¿Verdad? tú lo has dicho. Yo lo he dicho una Mil y veces. otra vez. Y ahí está la clave de seguridad, Sí. porque ¿Verdad que teniendo mayoría en el Congreso, Claro. No importa entonces, el presidente. entonces ya la convocatoria misma a la revocación es manejable. Así es. Y además sus efectos son distintos si en el Congreso hay una mayoría, Pues sí. porque ¿qué pasa con la revocación? Sale quien ocupe la presidencia, entra de inmediato quien sea presidente de la Cámara de Diputados y se tiene que proceder a la designación de quien sustituya a quien salió. Y esa decisión la toma el Congreso por mayoría. Así es. Si en el Congreso la mayoría no es De Morena. del presidente, entonces ni siquiera va a convocar, va a promover eso. Y entonces quien ocupe la presidencia podrá estar con la tranquilidad de que esa espada de Damocles que se construyó no se pueda aplicar. De manera que la verdadera lucha del país desde Es el lo que punto yo de digo. vista en 2024 está en la Cámara de Diputados ¿Qué y en les la dijo? Cámara de Senadores. Tienes razón, pero si no vamos a votar, A ver. No, por eso, Por pero- supuesto, Sí, sí, desde sí, luego. sí, sí. Pero es lo que yo les he venido diciendo, Beatriz, le digo, sobre todo en la Cámara de Diputados, Sí. además de que todo lo que está diciendo Diego, ahí tienes la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Las políticas públicas se traducen en el gasto público. Y entonces, si tienes esa mayoría en el Congreso y tienes el control de la Auditoría Superior de la Federación y demás, y La democracia Claro. está blindada. El ¿Verdad que blindaje sí? para la democracia Sí. está Por en el supuesto. Congreso. A ver, Claro. abogados, Sí. queridos Bien. abogados, ¿Verdad? yo los Estamos de acuerdo. entiendo. Exacto, ¿Verdad que qué los entendemos? satisfactorios que Los hoy, por fin entendemos. encontré uno. Tienen ustedes toda la voy a razón. invitar a un futbolista a la próxima. Tienen ustedes toda la razón. Por supuesto, es muy importante que la oposición gane y controle Esa es la clave. el Congreso. Vamos. Pero yo lo que me he referido siempre es en términos de estrategia, de activismo. Es decir, por supuesto que vamos por el Congreso, pero vamos por todo. Es decir, Sí, sí, entiendo, a lo mejor puede ser una posición, a lo mejor en esta ocasión sí demasiado optimista, puede ser, pero el mensaje a la ciudadanía, al electorado es vamos por todo. Vamos por ¿no? todo. Vamos a movilizar, porque acuérdense una cosa, en las elecciones intermedias la participación siempre baja. Sí. Sí, entonces, y generalmente en las presidenciales es cuando más hay participación. Entonces, por eso hoy el mensaje debe ser, vamos por todo, señores. Vamos por la presidencia y vamos por el Congreso, sin duda. Ahora, yo quisiera... Y antes de 9 que- gubernaturas, ¿eh? Esa claro, es una de y las y claves. gubernaturas, Nada menos claro. que tu tierra. Sí, Veracruz, Morelos, Sí, Yucatán, Jalisco. Sí. Ah, El paquete electoral de los Sí. gobiernos Es es, gigantesco. enorme. Es gigantesco, Y eso como sí- nunca antes. Y eso tiene un enorme impacto en la integración del Congreso. Es correcto. Porque los candidatos al gobierno jalan también. jalan mucho para el Congreso. Así es. Muy bien. De manera que tiene que ser una estrategia ¿Verdad? Integral. Integral. A ver, el futuro de la relación, hace un momento fuera de cámaras, platicaba con Diego, le comentaba yo, le dije, oye, esta catarata, ¿no? Tú así lo calificaste, esta catarata de reformas que se hicieron el fin de semana y que seguramente van a llegar a la Corte como una cascada. A ver, ¿qué futuro ves en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, entre el presidente de la República? Vemos que hay una confrontación, hay un frente a frente total, ¿no? Una campaña de descalificación en contra de la ministra presidenta Norma Piña, aun y cuando el presidente ha negado que quiera ir por otra reforma al Poder Judicial, pero ha comenzado a trascender también este fin de, y que sabemos que tendría que ser una reforma constitucional y que evidentemente no pasaría, pero el presidente quizás no se vaya a quedar con las ganas, cuando menos de seguirle haciendo la vida imposible al Poder Judicial.
Hay una serie de gentes ahí, un grupo que está constantemente en las escalinatas de la Corte, a las puertas de la Corte, que está, Sí, hay un está plantón tomada, hay un permanente. plantón. Está las acusaciones en contra del ministro Luis María Aguilar y seguramente vendrán otros. Pero tú, ¿qué futuro ves en la relación entre los dos poderes, Diego? ¿Y con qué consecuencias? Bueno, digamos un futuro a corto plazo, un futuro a largo plazo o mediano plazo. En el mediano o largo plazo sí hay que plantear muchas revisiones con relación a la Corte. Digamos, es una irregularidad que quien preside la Corte presida también el Consejo de la Judicatura. Es una irregularidad que se pueda pasar del Consejo de la Judicatura a la Corte como ministro, porque entonces se están reproduciendo los riesgos, no digo que los fenómenos, pero sí los riesgos de antaño, en que quienes tenían el control operativo de la selección, de la adscripción, de la promoción y de la supervisión del desempeño de los jueces y de los magistrados luego pasen a la función jurisdiccional, porque tienen un entramado ya de conocimientos que, no digo que ocurra, pero podría ocurrir que fueran utilizados para, digamos, fines no ortodoxos, y que desde la Corte se comenzara a influir en los criterios jurisdiccionales de aquellos con quien se ha estado en relación cercana. Eso hay que corregirlo. Hay que corregir la presidencia de la Corte en cuanto a que es un órgano excesivamente poderoso, o sea, reproduce el presidencialismo en el órgano jurisdiccional. Y por 4 años, la presidencia de la Corte debe ser solo un cargo anual para conducir el debate. Y deben ser presidentes todos, por orden sucesivo de apellido o de ingreso o de lo que se quiera. Por edad. Porque lo que ha pasado con la Corte y lo que acabamos de ver ahora, y lo vimos en las sucesiones anteriores, es que se divide la Corte. ¿Te acuerdas para elegir? Creo que fue el 35 votaciones. 35 rondas, caray. 35 rondas. Bueno, esto hay que superarlo. Es un mal diseño. También es un mal diseño la designación. Claro, porque el Ejecutivo es el que va a tener la última palabra. En la designación debían intervenir los colegios de abogados, las universidades, la propia judicatura, presentar candidatos. No es el presidente de la República y 2/3 partes del Senado, y si no quieren las 2/3 partes del Senado, termina imponiendo su criterio. el presidente. El presidente. No. Eso lleva a lo que tenemos, a estas tensiones. Pero eso hay que corregirlo en el futuro. En el presente, digamos en lo inmediato, creo que hay una sobrecarga de expectativas con relación a la Corte. Por ejemplo, lo que decías, Beatriz. De este enorme paquete de normas que fueron aprobadas, ya hay precedente en cuanto a que la Corte ha invalidado las resoluciones del Congreso cuando no se ha cumplido con lo que el propio artículo 72 que tú mencionabas en un momento señala, que se haya dado fiel cumplimiento y acatamiento a los términos del debate, a los términos de la votación y a los procedimientos que la legislación aplicable establezca para la aprobación de una norma, tal como haber sido dictaminada. Así es. Bueno, ¿qué va a pasar con este paquete? Yo realmente no lo sé porque, pues, si no lo saben ni los diputados ni los senadores, pues menos los ciudadanos que tampoco hemos leído muchas de las cosas. Es que votaron, eso es ignominioso. Es una barbaridad. Ignominioso. De cosas. Es para darles vergüenza. Claro. Si yo fuera senador, me sentiría profundamente. A ver, hay muchos que tienen. Que deben, bien lo disimulan. Debe haber muchos que están pasando estos días incómodos consigo mismos. Mira, ¿sabes que si eso fuese, Diego? No votarían. Yo fui legislador, fui senador de la República, a mucha honra. Varias veces voté en contra de lo que el grupo parlamentario indicaba o nos quería dar una línea, una posición. Sí, lo sabemos tú, los ciudadanos. Por un voto de conciencia. Claro. Claro. Porque es el deber ser. Caramba, si estás ahí, sabes lo que estás haciendo y que va a ser un error y que va contra la República, contra el bien común, contra bienes superiores. Por supuesto que hay que votar en contra. Pero estos son unos semovientes fungibles. Fue muy lamentable. Yo lo sentí por muchas de las personas, ¿verdad?, que se vieron en estas circunstancias. Antes de ir con Berito, te tengo una pregunta. A ver, el presidente ha pasado muchísimas leyes, muchas se han
ido para atrás. Con tu experiencia, Betty, con la tuya, o tú, Javier, ¿con qué tendencia o con qué objetivo ha mandado esas primicias de leyes? O sea, quiero ser socialista, quiero ser autoritario, quiero ser comunista, pero mejor no. Claro, pero, o sea, ¿cuál es? ¿A Autoritario. dónde nos quiere llevar? Ya me salió bien. ¿A dónde nos quería o quiere llevarnos con estas iniciativas de ley? Hay un elemento común Sí. en todas, que es la concentración de facultades. Así es. Digamos que en términos generales, el denominador común que recorre prácticamente todas las iniciativas es la de concentrar facultades. Totalmente de acuerdo. ¿Con qué fin? Autoritarismo. Porque es bueno, así fue diseñada la presidencia de México desde 1917, con una circunstancia que era un diseño provisional. Carranza lo dijo. En este momento, dijo, en México no tenemos partidos políticos, no tenemos clase política, no tenemos ciudadanía experimentada, no podemos adoptar un sistema parlamentario. Tenemos que hacer un sistema presidencial muy fuerte, porque además estamos saliendo de una guerra civil y necesitamos dar solución a los problemas inmediatos. Es correcto. Pero eso que planteó Carranza, muy bien planteado desde mi punto de vista para 1917, pues no es válido en 2023. Por supuesto. Donde ya tenemos partidos políticos, clase política, ciudadanía democrática. Y la era de los caudillos termina precisamente con calles y se empiezan a crear las instituciones y se empiezan a crear todos estos contrapesos y este andamiaje institucional que tenemos el día de hoy. Pero fíjense, lo que estamos viviendo es una antiguaya. ¿Qué es eso? O sea, él quiere ser autoritarismo, es dictadura para mí en español. No necesariamente es dictadura en cuanto a que de todas maneras sigue habiendo Congreso, sigue habiendo Corte, sigue habiendo partidos, sigue habiendo medios de comunicación. No, es simplemente concentración del poder. Yo a esto le llamo absolutismo presidencial. Fíjate, está muy bien. Que está no es bien. exactamente dictadura, repito, porque subsisten las instituciones y las libertades. Pero hay absolutismo. Esto es, se hace solo lo que el presidente Solamente un dice. ignorante piensa en el absolutismo, supongo. Bueno, hubo también los ilustrados, o sea, Luis XIV fue muy ilustrado. Pues sí, el Estado soy yo. Los reyes. Miren, les quiero mostrar este cartón de Calderón de hoy, que es fantástico, porque hay algo a lo que también ya se está metiendo, a lo que ya se está metiendo el presidente, al tema de la ciencia y la tecnología. Sí. No hay un solo investigador científico. Bueno, ya viste todo lo que dijo Lascano ayer. Qué bárbaro. Miren nada más este cartón, porque deben saber ustedes que ahora resulta que lo que era el CONACYT, bueno, lo que sigue siendo el CONACYT, se convierte en un consejo de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Fíjate, junta humanidades con ciencia y tecnología. Le da completamente un carácter doctrinal, demagógico y algo más grave, le da asiento en ese consejo a las Fuerzas Armadas, excluyendo a los investigadores y a la propia UNAM. ¿Qué te parece? Esto es precisamente, y esta que está aquí impresentable, es la Álvarez Bulla, la directora del CONACYT. Sí. Y vean además a dónde mandan a los investigadores y a los científicos. No olvidemos que los acusaron de delincuencia organizada a los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACYT. Fíjate, Javier, que estás, a ver, también me gustaría conocer la opinión de Diego en este sentido. Justo ayer hablé con el doctor Antonio Lascano, distinguido. Es un querido amigo, sí, un gran científico. Aquí estuvo con nosotros, ¿eh? Y yo le hacía esa pregunta simple. Le dije, ¿cómo explica usted la incorporación al Consejo, al nuevo Consejo de las Fuerzas Armadas? Y hoy él publica en La Crónica, en el periódico La Crónica, hace un excelente artículo y un excelente análisis donde se hace también él, por su parte, esa pregunta. Pero a propósito de lo que platicábamos hace un momento, Diego, de que este señor sigue a pie juntillas todo lo que hizo Chávez en Venezuela. Lo que hizo Chávez en Venezuela fue entregarle a las Fuerzas Armadas venezolanas la fabricación de armamento con la ayuda y la cooperación de una empresa rusa dedicada a lo mismo. Entonces,
La pregunta es, ¿con qué objeto? Digamos, ya sé que hay razones ideológicas, ya sé que hay razones de concentración de poder, ¿no? Pero, ¿cómo te explicas, desde el punto de vista racional, que incorpores a las Fuerzas Armadas en un consejo que está dedicado a la investigación científica en un país democrático? Es decir, yo entiendo que lo hizo Stalin, ¿no? Pero en este caso... Bueno, puede tener dos lecturas. Gran pregunta. Una que efectivamente, Beatriz, en la que coincido, se trataría de una intromisión en un órgano de investigación de participantes o miembros del gabinete que no están directamente involucrados en tareas propias de la investigación. Podríamos decir esto y tendría sustento, soporte. Pero pensémoslo al revés. Pensemos que se trata de una avanzada de la sociedad civil con relación a las instituciones castrenses. Esto es, que estemos comenzando un proceso que desde mi punto de vista es el recomendable para el país y es el que ya se ha recorrido en la mayor parte de los sistemas constitucionales democráticos, que consiste en que los titulares de las secretarías militares sean civiles. Digamos, en Europa no hay una sola, y miren que Europa está en guerra, y que los países de Europa forman parte de la OTAN. Sí, pero los titulares de los ministerios de defensa todos son civiles. En América Latina, Chile, en la mayor parte de los países son civiles o militares en retiro. ¿Por qué? Porque en la lógica de un sistema democrático, sentados a la mesa de un gabinete, no debe haber personas armadas. Punto. Claro. O sea, no debe haber nadie que lleve una pistola al cinto. como lo que pasó en el Congreso y que Santiago, que él dijo, van para afuera en los honores a la bandera, Claro. cuando llegaron armados. Entonces tú puedes decir, a ver, en un gabinete presidencial, todos deben ser iguales. Y ser iguales significa o que todos van armados o que ninguno va armado. Y como somos una sociedad civil, pacífica y democrática, pues nadie debe ir armado. De manera que el futuro, que yo creo cercano, Ojalá. es que el secretario de la Defensa y el secretario de Marina sean civiles, porque para eso nada más hay que cambiar las respectivas leyes, no son cambios constitucionales. Y esto haría que, claro, las comandancias, las jefaturas de operaciones, los estados mayores, eso sí, por supuesto, corresponde a la trayectoria A la militar. disciplina militar. Si lo pensamos así, entonces a lo mejor esto no es más que el preludio de que los titulares de esas áreas sean en un futuro cercano miembros de la sociedad civil. Y en el orden ya de la participación en cuanto a la investigación, pues sí, hay mucho que tiene que ver con industria de armamentos, Sí, claro. con telecomunicaciones, vaya, las propias operaciones militares vinculadas con acciones, digamos, de defensa civil, cuando hay inundaciones, terremotos, sí, en incendios. temas de protección civil. De protección civil, pues eso tiene que ver mucho también con avances tecnológicos y científicos. Entonces, creo que eso puede ser un preludio de lo que todos querríamos Ojalá. y queremos. Ahora, en cuanto a lo de humanidades, mira, hubo muchas personas, sobre todo del ámbito de literatura, de historia, digamos, de áreas del conocimiento y de la creación que no son propiamente ciencias sociales, que insistieron en que también hubiera humanidades en el CONACYT, para que haya becas y proyectos auspiciados de investigación, no solo en ciencias sociales, sino, reitero, en lingüística, por ejemplo, Claro. o en historia, como ya comenté. Creo que lo grave de la ley está en que ideologiza la investigación. Exactamente. Esa es la parte... Eso es lo que desde Habla mi de ciencia punto vista, neoliberal o de ciencia. ¿Qué es eso? Eso es absolutamente Y lo de la educación. inadmisible. Inadmisible. A ver, vamos a hacer un Inadmisible. break. Verónica Manita. Carlitos Manito.
No sean ordinarios. ¿Por qué? Manito. Ay, y los albures Hoy no ha están habido un padrísimos. solo albur. Mira, y hoy se ha portado muy bien Javier Ahí se debido a la portó. presencia. Por la de presencia Diego, de claro, la- claro, ¿no? Exacto. Pero en otro momento esto sería el acabose. El acabose. Le vino a dar decencia a la mesa el doctor. A ver, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, tenemos casi 10,000 personas desayunando con nosotros, lo cual agradecemos. Buen apetito. Exacto. Bueno. Agradecemos profundamente, pero ahí vamos con los likes, tenemos 5,200. No, hombre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es mucho o es poco? Es poco. Es Nada, poquito, nada. es ¿Sí? poquito. Sí, pues, si hay 10,000 personas conectadas, ¿por qué nada más 5,200? Lo que yo no entiendo, sigo diciendo y me van a odiar, ¿qué tanto pinche trabajo les cuesta poner Facebook, Lupa, Atypical, seguir? Twitter, YouTube, Lupa, Atypical, suscribirse. O sea, No, y el like. No, Por y eso. además si ya están viendo, o sea, si ya están viendo la este pantalla. programa, quiere decir que ya están atípicas, ya les sale ahí Y el ahí está la suscribirse manita abajo. y la manita. Entonces ya nada más es 2 el clics. clic. Porque les voy a decir algo, la verdad es que todo el contenido está gratis, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos ayuda muchísimo porque es la manera que tenemos Pongan más el jingle, vistas, por que favor. llegamos a más No, gente, que funciona. creamos más contenido. No. Jingle, por no, favor. por favor. 2 veces. Por respeto favor. al doctor, carajo. Manita clic, rojito clic, manita clic, rojito clic. ¿Por qué no? Dale su derecho a Respeten bailar. al doctor. No, Otto ya no. 2 funcionan muy bien. Manita clic, rojito clic, manita clic, rojito clic. Vas a ver que El ahorita ya doctor es tiene un hombre. Ahorita ya 5,800, o sea, subimos 600 en cuestión de 30 segundos. Ahora resulta que fue por el jingle. Sí, Claro. bueno, pues ¿por qué, por qué Claro. será? Entonces sí les pedimos que por favor le pongan más. Exacto. ¿Quieren más jingle? No, ya. Por respeto, Más el doctor es una persona culta, doctor, le gusta la música Oye, sinfónica. me daba mucha la ópera. ternura Pero una está muy bueno el jingle, ¿eh? Ay, ahí está. ¡Bravo! Doctor, también, ahora sí que estamos chupando. ¿Ustedes qué? Bola de lambiscones. Ya le Ay, sí, descompuso. el doctor Mira, que la chingada. Diego ya le descompuso la escena. Ya me descompuso una semana. Ay. Me da risa que una suscriptora justo nos escribía que su hija chiquita estaba como alrededor mientras ella veía Typical y ya se sabía el jingle de la niña y ya lo cantaba Pues por mal su hecho. casa. Por eso no avanza la educación en este país. No. Oigan, bueno, a ver, tenemos también muchos comentarios, pero antes de empezar a leerlos, nada más recordarles, por favor, suscríbanse. Somos 583,000 suscriptores en YouTube y 514,000 seguidores en Facebook. Queremos para en 2 semanas llegar a los 600,000 Sí, en las cómo 2 no, redes. chula. Ajá. Van a ver que sí, lo vamos a lograr. Por favor, échenme la mano para demostrarle a Carlos que sí se puede, ¿no? Y también síganos en TikTok y en Instagram. Hoy en TikTok vamos a tener algunos de los jóvenes Atypical, un live donde vamos a estar echando relajo, platicando, dando opiniones. ¿En TikTok? Ajá, Ah, leyendo buena sus onda. preguntas, etcétera. Entonces, conéctense a las 8 de la noche en el TikTok de Atypical TV. Ahí vamos a estar en vivo algunos Y jóvenes. dime una cosa, ¿subieron mi despedida de ayer? La estamos TikTok? subiendo. ¿Cuál despedida? Es que ayer dijo una frase muy, Sí. muy elegante, muy bonita. Sí, como Carlitos. Y acostumbran. con eso la vamos a subirla a TikTok. Está buenísimo TikTok y ya también ahí somos más de 300,000 personas. No, y ahí Entonces, estamos a nada de 400,000, a nada. a nada. Entonces, y ahí subimos contenido extra, subimos clips pequeños de video que si le quieren compartir a algún familiar es muy fácil porque duran 1 minuto. No, o sea, entonces, es un contenido muy amigable para compartir. Para quien no esté enterado y quieran ustedes que esté enterado de la situación de México, es una manera fácil de empezar a esparcir la voz y los mensajes de Lo que yo puse de la cerrada, no lo voy a repetir igual, Ok. pero a nivel conceptual era, si a donde están los senadores de Morena huele a popó, no dije popó, No, pues me imagino. empieza con M, ¿ok? Y si la forma que los senadores de Morena sesionaron también es popó, que es Morena, popó, Pues, pero sin decir popó. pues, bueno. Dije una palabra más fuerte. No me lo imagino, ¿eh? Con M. Por eso, no me lo imagino. M. Sería muy raro en ti eso. Sí.
A ver, entonces ya empezando a leer los comentarios que nos han mandado. Manuel Elizondo Carrillo adquirió una membresía de fan, que eso también me da muchísimo gusto. Han adquirido muchas membresías Sí, muchas Atypical. gracias. Es una manera de apoyarnos mes con mes y de ustedes recibir beneficios extras. Muchísimas gracias. No, pero además, perdón que te interrumpa. No, por favor. No tienen idea, porque no tienen idea cómo nos están ayudando sus contribuciones. No tienen idea. La nómina se ha subido más. Somos ahora ya 26 personas. No hemos recibido apoyos de varios amigos por el temor que tienen de ser agredidos o fiscalizados, etcétera. Y ustedes nos han ayudado muchísimo. Yo, de verdad, a nombre de todo Atypical, se los agradezco de corazón todas sus donaciones. Y que Dios los bendiga, de verdad. Gracias, Vero. Muy bien. Perfecto. Eduardo Rivera nos manda $10. Eduardo, muchísimas gracias. Vero, que Javier lea con voz de López esto. Entonces, a ver, te paso el mensaje que piden que leas con la voz de López. A ver si no se me pega. A mis solovinos les digo, con todo respeto, ¿sí? O sea, que no sean tontitos, no se hagan odiar. Y si están jodidos, o sea, eso les pasa por querer ver el ganso todas las mañanas. Muy bien. Gracias. Bravo. El jingle, por favor. No, porque el jingle. No, acabo de ver una persona que se acaba de salir, dice, jingle, ya me cambio de canal. No es cierto. Manita click, Todo se- rojito click, manita click, rojito click. Excelente. No, qué bárbaro. O sea, Cintia Martínez nos con esto me manda... torturan 2 veces a la semana. Sí. Con el jingle. Sí. No, Es un gran jingle. No es un gran jingle, hombre. No me costó un peso. María Muñoa dice, a ver, lea María Muñoa, ¿qué dice? te amamos, Javier. Ah, Cintia Martínez nos manda 25 pesos. Ay, mira te va a gustar. Javier, eres mi crush. Tu inteligencia, guau. Tengo 41 años. Toma la bombón. mira. ¿Cómo se llama la chava? Me va usted a Cintia. Cintia, me vas a comprometer. Cintia Martínez. Pero haz cola porque hay una fila. No, bueno, Hay una lista de espera. Pero Yo, antes eras Violeta. más humilde. Decías, escríbenos Sí. al mail de Atypical y pues, ahí nos vemos y el cafecito. y- Ahí se ponen de acuerdo. María Muñoa. Nos manda 2 euros. Betty, lo vamos a lograr. Vamos a ganar todo en el 24. Eso. bien, todo. Vicente Vila nos manda 25 pesos. Muchísimas gracias. Cintia Martínez, 65 pesos. ¿No será que el COVID fue una cortina de humo, hacerlo víctima, cambiar el discurso y que los ese es- senadores hicieran lo que quieran con las leyes? Yo te digo algo. Ayer me hice una prueba del COVID porque creí que tenía COVID. Ya me dio una vez COVID. No tengo COVID. Pero, a ver, ustedes piensen nada más. No importa la gravedad del COVID. Si te da por segunda vez o tercera vez, es 10, ok, voy a ser más mono, entre 8 y 10 días en tu casa aislado. Sí, claro. Y ya acabaste. Al día, te dan la medicina que te tienen que dar y al día 11 sales. Y según qué tipo de paciente seas, es paracetamol o sea, antiviral, según se trate. Ok. Entonces, ¿quién me puede explicar, sin ser doctor, la maravillosa resurrección de Andrés, que al día 4 del desmadre del avión, ambulancia, Sí. de no sé qué y no sé qué, al día 4 ya dijo algo de 20 minutos, Sí. en la cual fuimos mencionados, por supuesto. Fuiste. Tú fuiste. Yo represento a ustedes. bueno. No. Qué tampoco. culés Bueno. son. Sí, ahora resulta. Bueno, Te apoyamos. la te del apoyamos. día siguiente, que también fuimos mencionados, Felipe Calderón fue mencionado Sí, cómo no. y pasó la entrevista del aeropuerto que ¿Cómo no? Felipe, Aquí, claro. que estuvimos 12 minutos con el logotipo de Atypical y no volvió a decir que se suscriban. No tiene vergüenza el presidente. Una conferencia de 3 horas y 10 minutos. No es posible que haya tenido COVID. Aunque tenga la estampita y todo lo que quieras, mínimo 8 días.
A fuerza, porque Yo sí así creo me que- dijo el doctor. La pregunta es, ¿qué porque tuvo entonces? yo le dije al doctor, a ver, doctor, no manches Muy buena idea. de que yo tengo, si me da COVID, tengo los programas, me tengo que ir a Aguascalientes a hacer el programa de Orgullo de México. Yo no me puede dar COVID, me dice, te jodes 8 días. Sí. Además, O sea, y doctor, yo no soy ¿viste lo que dijo el presidente? Tuve un desmayo, pero fue transitorio. Cabrón. No, la sagacidad de la mente, ¿no? O sea, un desmayo transitorio. ¿Y cómo son los desmayos permanentes? Yo no creo. O sea, Fue un distractor, hombre, para que pasaran todas las reformas como pasaron en Cámara de una puesta en Diputados. escena. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí, Y claro que se ¿cómo chingan? desmayó. ¿Qué obra ponemos, güey? Ya estamos hasta la madre de todas las mañaneras. A ver, Epigmenio, Sí, ¿qué se te ocurre, güey? sí. Presidente, algo no más que es presidente. ¿Es Motorola? Y si te... No, pero su cerebro es Motorola. Presidente, ¿y si te enfermamos en Mérida? Y entonces, güey, mientras no hablamos y así... Y Todo el mundo concentrado de este Guau, lado. güey, y qué- estaban asaltando la Cámara de Diputados con todas sus reformas. Epi, eres un genio. Ahora, yo sí creo que se desvaneció. Está bien jodido. Sí está. No. Yo lo único que digo, porque ni estuve ni estaré, es de que no tuvo COVID. Es muy probable. No es probable. No puedes salir por 8 días a 10 Es y tienes correcto. que estar en reposo. Punto. No hay. Es correcto. No es oye. Así, debe de haber sido otro cateterismo de rutina. ¿Te acuerdas que también dijo eso? Me fui a hacer un cateterismo. O sea, después de la conferencia de prensa me fui a hacer un cateterismo de rutina. Chinga, ahora hay Ileana. cateterismos de rutina. Muy bien, Ili. Muy bien, Sweetie Pie. Ay, es Ileana Murman. Saluda, Ileana Murman. Adelante, Vero. Nada más con respeto. Carmen L. Basurto, un abrazo a todos y gracias por darnos un poco de lucidez en estas tinieblas. Verito, un abrazo a ti también. Muchas gracias, Carmen. Oye, lee también todas las porras que le están echando al doctor Valadez. Qué bárbaro. Claro que sí, pero es que... Se llevó la llevó la- mañana. Qué No, bárbaro. para nada. Sí, ¿cómo no? Claro que ¿Cómo sí, no? muchísimos comentarios. Y también lo están invitando. Ahorita hago esas invitaciones. Sigamos. Carmen L. Basurto, un abrazo para todos. María Muñoa, 10 euros. Javier, el problema no es haber subido 2 años la edad de jubilación. Fue el modo. Aplicó la 49.3. Macron da dinero como AMLO solo para que lo sigan apoyando. Lo que necesitamos, mejores sueldos y trabajo. Pues sí, pero mejores sueldos con un aumento de la productividad. Ayer celebraban muy bien en el Día del Trabajo, ¿no? Aumentamos salario mínimo, duplicamos el día de vacaciones, vamos a reducir la jornada semanal laboral y vamos a hacer ¿cuántas cosas? Sí, estímulos fiscales para los empresarios, 0. 0, ¿no? Y aumento de la productividad, nula. A la baja. Pero además la edad sí tiene que ver con la ampliación del horizonte vital que se está... Por la expectativa de vida. Claro, Diego. que ya subió. Y de otra manera se va a desfinanciar el esquema de seguridad social y para compensar Claro. esa ¿Cómo lo vas a desfinanciación, hacer? pues nada más recursos fiscales. Con impuestos. Claro. Gaby Espinosa. Gaby, ¿qué le ves, carajo? No entiendo. Javier Lozano, yo estoy en la fila. ¿Qué te ven? Bueno, yo no la culpo. ¿Cómo que me ven? ¿Cómo? No seas envidioso. Gaby, conozco un oculista buenísimo. Por el amor de Dios nuestro Señor. A ver, Alan González nos manda 13 pesos, muchas gracias. María Muñoz, 5 euros. Se acaba el presupuesto con apoyos sociales y favorece la inmigración. Ha radicalizado al país y pasamos de ser un país laico a un país islamista. Me parece que comenta de Francia. Too much. No, too much. Y también nos manda otros $2. Por favor, no, euros. Por favor, no pongan a Macron como ejemplo. Rosa nos manda $10. Muchísimas gracias. Un mensaje para todos los que nos están viendo desde fuera de México. Por favor, recomiéndenos con los mexicanos que tengan cerca. Eso es muy importante. Oye, Rosa es la que vende mangos. Es que no sé. Ya empezaste. Rosa la ¿Lo manguera. entendiste? No, Ya, Javier Lozano. Ay. Buen día al mejor programa de la ¿Puedo red. saludar a Ingrid? Sí, claro, por favor. Hola, Ingrid. Besotes también, mi amor. Buenos Esto días. fue una pregunta. Bueno. Ay. Ok. Rosa nos manda $10. Es la que Buenos tenía un días. cacho, ¿no?
¿Cómo se dice? Ya, Carlitos Alarraqui. No, había un cachito de lotería. Sí, ¿cómo no? Del avión. Ok. Sí. Y Rosa. Ya, Rosa paremos, Melcacho. por favor. Sí, le Rosa, decían buen Rosa día Melcacho. al mejor programa de las redes. Estoy de acuerdo La con... Melcachiliana Murman, solita, ¿eh? Bien, Ili. Buenos días al mejor programa de las redes. Estoy de acuerdo con el arresto de López los siguientes años después de la elección, pero no se les olvide que es un hombre enfermo, viejo y desacreditado. Gabriela Ruiz nos manda 50 pesos. Gracias. ¿Por qué no han corrido a Esquivel de la Corte? Por la misma razón. Oye, esto también no tiene madre. Doctor Valadez, Habla de eso con la UNAM. ahorita voy a entrar a la UNAM, pero ¿qué te parece que el comisionado del Instituto Nacional de Migración está vinculado a proceso por las mismas faltas por las que metieron a la cárcel a Rosario Robles? Sí. Y sigue en su cargo como comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y no Tu está en la opinión cárcel. como abogado. Es incomprensible que siga en su cargo una persona de quien dependían los responsables de una de las tragedias Más grandes que hemos tenido. que hemos padecido. ¿Viste? Así es. Porque el último video fue brutal, Brutal. ¿no? Es incomprensible. Y sí, antes de que te vayas, sí quiero que nos hables de tu PIN en la solapa en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque no es normal la tranquiza que le están metiendo al rector Graue, desde dónde está instigada, con qué objetivo, y si van por la UNAM en Está noviembre. clarísimo. Sigue, Berito. A ver, continuamos. Ándale. Gabriela, Patricia Tella, 125 pesos, muchas gracias. Carlos Abrego adquirió una membresía de fan, igual que Emilio Rentería, muchísimas gracias. Ileana Murman, $2. Mis adorados, todos 1000 besos para ustedes. Uno del Dalai Lama a Carlos. Gracias. ¿Quién fue? ¿Fue un hombre? Ileana Fue de Murman. lengüita, tarado. A ¿Quién mí me fue? manda un beso de lengüita. Ileana, ¿Ah, sí? Sí. ¿Del Dalai Lama? para Carlos. Qué tonto eres, ni sabes albures y no entiendes nada. No sé, No lo pruebes, por favor, Carlos. Mire, yo en albures- yo en albures me no manda compito. un beso de lengüita. ¿Qué? Punto. ¿Sabes qué? Este es un programa, hay niños viendo la Exacto. televisión hasta ahora, es un horario. Niños están en la escuela. A ver, pero ¿qué les parece? Que pasemos con el A ver, doctor. ¿qué les parece? Porque yo creo que el doctor Valadez tiene asuntos muy importantes que hacer. A ver, Lo más importante es estar con que ustedes. podría opinar sobre, porque ayer precisamente Guantier efectivamente envió el doctor Graue una carta al periódico El Universal reclamando la postura del columnista De Mario Maldonado. de Mario Maldonado, pero nos gustaría conocer tu opinión sobre estos ataques a la institución, Diego. Sí, primero lo que se refiere al rector, que desde mi punto de vista ha quedado perfectamente claro que se trata de una manipulación de la información que se tiene con relación a sus cuentas, por supuesto información habida de manera irregular. Claro. En segundo término, él mismo lo refiere, el número de viajes que se le atribuyen es imposible. Sí, materialmente es imposible. O sea, tendría que estar viajando todas las semanas y todos los universitarios sabemos que el rector está permanentemente presente en la universidad, asiste prácticamente todos los días a alguna actividad pública. Y salió el peine, era del hijo. Que tenía el mismo nombre. Ah, bueno. ¿Ah, sí? Por otra parte, la honorabilidad del rector es del dominio público y todos conocemos su trayectoria, me refiero a universitarios y no universitarios, porque es un profesional de la oftalmología muy reconocido nacional e internacionalmente. Se sabe que es un médico muy eminente, además de un científico muy respetado, de suerte que se trata de un ataque que carece de fundamento. Segundo, el tema ya de la universidad. Sin duda la universidad está en la mira de muchos intereses, de muchos apetitos, de muchas pasiones también. Y en algún momento, hace apenas unas semanas, trascendió una iniciativa en el sentido de reformar la ley orgánica de la universidad. Luego fue retractada, pero hemos visto que así ocurre, es una especie de medida recurrente globosonda. de globosonda, que se presentan iniciativas y luego se retiran, por ejemplo con relación al ENAI del que hablamos hace un momento, y que denotan simplemente una intención de calibrar cómo están las posibilidades de éxito de una iniciativa determinada.
La universidad está muy tranquila, se acerca al proceso de nombramiento del próximo rector que iniciará en noviembre, y espero que prevalezca la sensatez. Son muchos los temas que están pendientes en la esfera política, como para que además se trate de involucrar a la universidad desestabilizándola. ¿Por qué la quiere desestabilizar? ¿Por qué quiere Andrés que sean los estudiantes y no el consejo? Yo no me atrevo a decir que se quiera desestabilizar todavía. Por eso creo que es preferible que ellos recapaciten y que vean que no les hace falta un problema más. Y la universidad sería eso, un problema más, si es que la quieren desestabilizar, con una circunstancia que tampoco nos ayuda. Tuve un maestro muy querido, que fue un gran poeta, Rubén Bonifaz Nuño. Todos los que estamos sentados a esta mesa y muchos de quienes nos siguen han escuchado de él y han leído sus libros, sus poemas, sus trabajos de historia. Y un día me decía, muy al principio de mi vida universitaria, me decía, cuando vino algún conflicto, dijo: Diego, no te preocupes, ya sobre mi cadáver han pasado muchas veces. Y la universidad ha demostrado eso, ha llegado a estar cerrada 9 meses, como ocurrió en el año 99, y ahí la tenemos, entre las 100 más importantes de las 5,000 que son objeto de evaluación en el mundo. Hay muchas más universidades, pero de las que son evaluadas, que son 5,000, entre las 100 primeras está la nuestra. De manera que no es que no me preocupe el destino de la universidad o que sea indiferente a que haya riesgos hacia el futuro, pero sí considero, y este es un mensaje que creo que podemos darle todos a la opinión pública y a las autoridades y a quienes tengan alguna idea aviesa con relación a la institución, es mejor que se ahorren atacar a la universidad, porque les va a resultar contraproducente y finalmente, en mi optimismo reiterado, la universidad puede pasar por un bache, puede tener muchos problemas, pero volverá a ser la universidad porque corresponde a una de las instituciones más sólidas de la cultura de nuestro hemisferio, no solo de México. Y antes de seguir con Vero, yo tengo otra pregunta de la universidad. Yo no sé nada de leyes, pero ¿qué hizo la señora de Riobó? Que la universidad ya tenía el dictamen para ver qué fue la tesis, y hizo algo con un amparo, no sé qué más. Fue por un amparo, se lo negaron e inmediatamente presentó una nueva demanda de amparo ante un juzgado de distrito de la Ciudad de México para que obtuviera una nueva suspensión para que la universidad... ¿Suspensión de qué? Suspensión de los trabajos de investigación sobre la conducta de la ministra y eventualmente... Ya los tienen. Por eso. Y además le dicen a la universidad, no puedes revelar públicamente nada de lo que estás haciendo ni cómo vas, cuál es tu avance, y por supuesto resolver el fondo. Entonces en esas está. Eso es trampa. Pues no es trampa, está echando mano de los instrumentos jurídicos que tenemos al alcance de todas las personas en este país mediante el juicio de amparo. ¿No es cierto, doctor Valadez? Sí, estoy de acuerdo, pero en el caso último se trató ya de la jurisdicción local, es lo que te digo. Sí. Y está raro. es absolutamente improcedente que un juez de lo local determine que la universidad no pueda cumplir con sus funciones. Y que la universidad eso no tiene... Bueno, la universidad se caracteriza por su acatamiento de la norma. Además es un mandamiento judicial. Ya se verá su comportamiento. Claro, y esto será impugnado y desde luego va a ser revocado, porque no tiene ningún fundamento jurídico. Y eso da lugar a que, pues, lamentablemente se advierta que sí, todavía tenemos problemas de vulnerabilidad en el orden, en el ámbito jurisdiccional porque ella del tenía país. una gran, ¿te acuerdas que tenía una gran influencia sobre el tribunal de la Ciudad de México? Sí, ella era presidenta del... A mí me ha decepcionado porque yo he defendido siempre la organización jurisdiccional del país, y en este caso me ha decepcionado que haya un juez que se preste a un juego tan sucio. Tan sucio. Así es. Totalmente. Sigue Verónica. Sigo, Carlos. Órale. Oye, pero no le hables así, ¿eh? Cristian nos manda 52 pesos, muchas gracias. Miguel A. León, para Javier Lozano. ¿Qué va a pasar cuando el Congreso y la Presidencia den el siguiente paso y entren en desacato ahora que ya están descalificando a la Suprema Corte? No pueden entrar en desacato. Es un delito, ¿no es cierto, doctor Valadez?
Y podría pues, llevarnos a una crisis constitucional. A una crisis constitucional. Si tú Claro. desacatas un mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, y dice, pues no me importa, y seguimos adelante, si nos lleva a una crisis constitucional ¿Por qué? fortísima. Dime. No, bueno, no, ya entiendo. por eso. Pero hay un ser tonto que desacataría la Suprema Corte de Justicia. Pues el presidente lo hace todo el tiempo. A ver, ¿cuántas veces ha suspendido el tramo 5 Sí. del Tren Maya? Ni una vez. No. Bueno, ¿cuántas veces ha venido la orden de que se suspendan los trabajos y ha hecho caso? ¿No? Adelante, Vero. Angelina Sardina, $2. Muchas gracias. Fantástico e instructivo programa. Muchas gracias. Yo sí. Carlos Jara nos manda 250 pesos. Muchas gracias. Excelente programa. Sara Alemón nos manda 25. María Muñoz, 2 euros. Javier, no seas ordinario. ¿Ahora qué hice? Esperanza Martínez Aranda. Sí. Mariana, ¿qué hizo tú? María. A María Muñoz, ¿sí? ¿Qué hizo, Pues yo creo que los albures. Esperanza Martínez Aranda, 125 pesos. Saludos a todos y a Carlitos Lover de mi corazón. Yo tengo un asunto que se relaciona donde la salud, pero la verdad me da miedo exponerlo por aquí. Pues sí. Miedo es lo que Tlatuani de las 5 soles ha provocado. Pablo Rosales, 129 pesos, muchas gracias. María Muñoz, 2 euros. Eso, Betty, pon orden con estos ordinarios. Comió gallo la María. María vive en Niza. Ah, muy bien. Y siempre nos apoya, Sí. nos ve mucho, comenta, es muy Es un activa. amor. Saludos a María. Esperanza Martínez Aranda nos manda 65 pesos. Muchas gracias, Esperanza. Licenciado Javier, me gustaría poder comunicarme con usted sobre una situación que no quiero exponer. ¿Será posible? Sí, como no, Javier Lozano, @prodigy.net.mx. Ahí está. Con mucho gusto. Y si no, al día típica. Y si no, la típica, nunca me pasa mensajes, Vero. Ay, no es cierto, claro no que te sí. llega ni uno. ¿Cuántos me has mandado? Hay bastantes. Ay, Te sí, odian. bastante. Y también las que tú me has mandado a mí que le quieren No le quieras dar comunicar la a vuelta. alguien Yo sí te he más. mandado No. Bueno. Bueno, Berito, mira. por favor. Gabriela Riz nos manda 50 pesos. Ezio Auditore nos manda 13. Y me está llegando aquí otro. Doctor Álvaro González Ross nos manda 125 pesos. ¿Es posible anular la pseudosesión de los senadores? Bueno, la sesión no. Su actuar sí. El producto de su actuación sí. Muy bien. Como ya lo acabamos. explicó el doctor. Ya Valdés. acabamos. Invitado de lujo, ¿eh? No tengo palabras, Diego, para Sí, agradecer. muchas gracias, Al querido contrario, Diego. Qué yo soy el que bárbaro. agradezco No. Un privilegio. la oportunidad de estar con ustedes, Es este un diálogo tan privilegio. intenso como el que se ha llevado a cabo y como el que ustedes llevan a cabo permanentemente, porque soy parte de su público y por tanto muchas me gracias. siento muy Muchas agradecido Pero de además ser eres hoy atípica, parte de la tú mesa. también. Además eres atípica. Yo estoy suscrito también. Y eres un gran ser humano. Congratulaciones, Gracias Ver. No. por no se enseñarnos preocupe. tanto. Sí. Nada de eso. Gracias Nos por la vemos el oportunidad de jueves, dialogar aquí. Beatriz. Bueno, y incluso, Nos vemos el jueves. incluso ayer, se anunció que el ministro Pérez Dayán ya suspendió completamente los efectos de todo el plan B por razones del procedimiento. De Coahuila y esto. No, eso ya lo había hecho para Coahuila, Del Estado de plan B, México. del No, plan B. ahora sobre todo el plan B, precisamente por la forma en que se desahogó en Cámara de ¿Y Diputados. qué significa eso en ¿Qué español? significa? Que si tú no sigues rigurosamente el proceso legislativo al que nos referíamos del artículo 72 constitucional y la ley orgánica del Congreso de la Unión y sus respectivos reglamentos de cada una de las cámaras, si no sigues ese procedimiento, el resultado, cualquiera que haya sido el contenido, ya no se meten al fondo del contenido. Basta con haber fallado en el proceso legislativo, en no haber seguido estricta y escrupulosamente las reglas del proceso legislativo, para entonces poderlo echar. ¿Es O caso suspender. cerrado o vuelvan a hacerlo y manden? Apenas presentó el proyecto, ¿no? O va a presentar el Apenas va a presentar el Apenas va a proyecto. presentar Por el eso, proyecto. pero es que de leyes no sabemos mucho. ¿Qué hizo ahorita? Ya tiene un proyecto. A él le tocó. A él le tocó. Y él dijo, ni madre. Ahorita está suspendido por dos razones. Primero la suspendió para Coahuila, Estado de México, Pérez Dayán. Y luego para el resto fue el ministro Lainez, Javier Lainez. ¿Ok? Para el resto de las 4 leyes, son 6 en total. Bueno, están suspendidos hasta que entren a discutir el fondo. Para cuando entren a discutir el fondo, no sé qué opina el doctor Valadez, pero en mi opinión ya estaremos la víspera, si no es que ya en pleno proceso del 24, ya no se pueden modificar las reglas del juego electoral
y entonces vamos a seguir con estas reglas y con este árbitro. ¿Está vigente? Hasta, exactamente. Actual. En el año 2000. Sí, claro. Pero entiendo que se pospuso un poco, ¿no? Sí. El inicio del proceso. Va a ser en septiembre, ¿no es cierto? Septiembre. En septiembre. Sí. Entonces, ya con eso, Carlos, podemos estar tranquilos. Ahora, lo que va a ocurrir con este paquete de 20 leyes que pasaron de una manera atascada en una semana en las dos cámaras, va a surtir, yo creo que va a correr la misma suerte, que la Corte pues dirá no se respetó el procedimiento legislativo como tal y por lo tanto el producto de dicha discusión y aprobación queda sin efecto. Ok. Nada más agrego lo que me dijo mi amigo el abogado el sábado. Punto y seguido. Ergo, vuélvanlo a hacer. O ya No necesariamente. Vuelvan a hacer si Quedan en libertad de queda poderlo en no libertad. hacer, sí. El Congreso queda en libertad de hacerlo o no hacerlo. Pero ya así no es. habría tiempo, para en Otra- caso de que se aprobara. Tendrías Ahí que- sería para septiembre. Tendrías que llevar un periodo extraordinario. Y yo no veo un periodo extraordinario en la víspera también de las elecciones en el Estado de México No, y Coahuila. evidente. No veo condiciones. Ok, ya acabas de ver. ¿Y Ya fueron todos los a superchats. cuántos likes llegaste? 7,500. Bueno. Pregúntame, teacher, la próxima vez, manita. No. Nos vemos el jueves. Nos Tania, vemos el ¿no? jueves. Nos vemos el Gracias. jueves. Nos vemos. Gracias, Muchas querido gracias. Diego. Gracias, doctor. Muchas Gracias, Beatriz. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Qué buen programa. Muchas gracias.